Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 2 de septiembre del 2021. Entramos al 9º mes del año. Bueno, 3 trimestres, no, al último 4, el 4Q, ¿cómo se evalúan por trimestre? Bien, pues caramba. Como hay gente que habla babosada y lo que le llega a la cabeza y no se enteran de su propia ignorancia. Y decía mi padre un refrán muy extendido, ¿no? Y muy conocido, que la ignorancia es atrevida. Y no importa el nivel que usted alcance o donde esté ubicado o donde la vida le haya deparado llegar. Porque si hacen una votación y usted es popular y le votan y dicen que usted es el más inteligente del mundo, siendo usted un cabeza hueca, un estúpido, ignorante, y dicen que usted es el más inteligente, pues le dan ese título, hasta un Nobel le pueden poner ahí, ¿verdad? Entonces, digo esto porque, señores, el cambio climático es una realidad monda y lironda que la estamos sufriendo. Cantidad de data científica, informaciones relevantes, las Naciones Unidas, se hacen conferencias, todos los países, y entonces el anormal que tenían los Estados Unidos de presidente, es que no puedo decirlo de otra manera. El señor ese Trump, que el cambio climático es un Chinese hoax, un cuento chino, un bendito estúpido que lo único que tiene es dinero. Un desbocado que hablaba cantidad de babosadas y disparates y mentiras. No que el cambio climático, ahí está lo que acaba de pasar en Luisiana desbaratada. Y a Nueva York en el día de ayer, con la misma tormenta Aida, algo nunca visto. La anterior, la Henry, la que pasaron por aquí por debajo, gracias a Dios, que con muy poco impacto dañino para la República Dominicana. Esa llegó hasta Massachusetts, New England, allá en el extremo, allá arriba, en el noreste de los Estados Unidos. 30 años que no iba una tormenta tropical por ahí, 30 años. Y ayer Estados Unidos, Nueva York, como estaba, New Jersey, anegada de agua, el subway, el metro. Las imágenes son espantosas, aterradoras, lo mismo había pasado los otros días en ciudades chinas y en Europa, cantidad de inundaciones, el Rin botado, el Danubio botado. Casualidad, el oeste de los Estados Unidos, Oklahoma, Oregon, California, toda esa zona, todo el oeste, eso donde veíamos la película de vaqueros, de que el oeste incendiado, quemándose miles y miles y millones de hectáreas. Sequía por acá, inundaciones por Pipa por otro lado. Y ese señor retiró los Estados Unidos del CO21, del CO20. El CO, el dióxido monóxido de carbono, el acuerdo de París para la descarbonización de las economías y el acuerdo porque para ver si se logra controlar el incremento de la temperatura que ya ha subido 1.5 en los últimos años, 1.5 grados Celsius. Y eso, usted lo ve, eso es terrorífico, eso es una cosa que genera unas consecuencias climatológicas desastrosas. Y ese señor se llenaba la boca hablando disparate, pero no solamente eso, que le quitaba los recursos a las instituciones de ayuda y de auxilio. Y retiró a los Estados Unidos. Gracias a Dios que el presidente Biden, yo no sé si el presidente Biden es eficiente, como él le decía Sleepy Joe, todo ese disparate, porque él lo único es que es bueno en haciendo bullying. Como esos burros de las escuelas, que lo único que sabían era asediar a los otros niños, pues no eran inteligentes, no eran agradables, no se levantaban las chicas, sino era, ¿verdad?, atropellando a los otros, haciendo bullying. Así era el Trump ese.
Entonces, solamente con lo del cambio climático, yo quiero que ustedes vean las imágenes que hay del metro de Nueva York, señores. Hay una película que se inunda, no sé, un río en Nueva York, me parece que es el Lincoln Tunnel o algo, no sé. Y es algo que uno pensó que era imposible. Pues no. Eso que pasó los otros días en unas ciudades chinas con las grandes lluvias que hubo, lo están viviendo en New Jersey y ayer y en Nueva York. New Jersey declarado estado de emergencia. Ahí hay fotos, miren el metro. ¿Ustedes se creen que eso es posible? ¿Y a qué ustedes le atribuyen eso? Nunca en la vida. Cambio climático. Miren, ese es el metro de Nueva York. Imagínense ustedes que eso pasa aquí y ya ustedes saben la que se arma, porque una vez se cayó una losa del túnel de la 27 con Gómez, unas lluvias, que después le pusieron unos pernos. Miren eso es en el metro de Nueva York. O sea, cosas aterradoras, nunca vistas. Y preparémonos, porque así como apareció el COVID, así como estamos viendo esas inundaciones, esos incendios, esos tsunamis, esos terremotos, esos tornados, no digamos terremotos, vamos a seguir viendo fenómenos atmosféricos porque la madre tierra está herida y está aullando, está quejándose, tiene estertores y ahí los vemos. Y los culpables hemos sido nosotros mismos. Por eso es que hay que acelerar la descarbonización. Pero aquí el gobierno pasado le cogió con hacer una Punta Catalina de carbón, cuando todos los países del mundo están cerrando las plantas de carbón, las están descomisionando. No es casualidad, pero ahí había un negocio, ahí había un dinero. Con esa planta, con esos cuartos de Catalina y de Odebrecht, se financió la primera reelección de Danilo Medina, la compra de los diputados y un sinnúmero de cosas más. Bueno, por eso les digo, y uno tiene que quedarse callado. Y somos iguales, un premio Nobel que un anormal porque haya sido presidente. No, hombre, ¿qué fue? Un ignorante, un imbécil, como le dijo su ex primer canciller, Rex Tillerson, que había sido un CEO de Exxon, una de las compañías más grandes del mundo. Digo, no, es un imbécil, un morón. Le preguntaron un día después que había salido, es un imbécil. Un imbécil. Y si usted es un imbécil, ¿no se le puede decir? Claro que se le puede decir y hay que decírselo. Y los pueblos tienen que estar conscientes de lo que eligen y cómo lo eligen. Y el mundo entero se vio afectado por eso. Gracias a Dios que se ha retomado el camino y hay conciencia y lo estamos viendo. Y no, ojalá y no sea tarde, que ya sea irreversible, que ya sean irreversibles los daños que se le ha ocasionado al planeta. Ojalá y no, porque Dios nos agarre confesados, señores. Dios nos agarre confesados. Miren, en la iglesia ha habido una discusión que se ha planteado porque el arzobispo Masalles de Baní dijo que la iglesia había perdido su liderazgo, que en ocasiones que anteriormente tenía, y que otros obispos, uno de San Francisco, otro de Barahona, han salido, no, que sí, que no, claro que sí, y es lo mismo. López Rodríguez que el cardenal Osorio. Dice Masalles, no, lo que pasa es que cada cual tiene su personalidad, que no es lo mismo Juan que Juana, que verdad, que quizás los periodistas estaban esperando el estilo de López Rodríguez, pero cada persona tiene su estilo. Entonces el arzobispo tiene un estilo de organizar la diócesis, donde la iglesia está mucho más activa y más organizada. Eso podrá ser verdad a nivel organizativo, pero óigame, caballero, Masalles tiene razón, la iglesia no es lo que era antes, ha perdido espacio, muchísimo. Tuve muchísima gente por ahí con condiciones con la Biblia, y tú dices, ¿y esa habrá leído la Biblia? ¿Habrá leído la Biblia? Que decía Leonel Fernández ahora, que estaba por Santiago, que el político que no lee la Biblia, que no se ha leído el Nuevo Testamento y que no interpreta por las enseñanzas que tiene ese libro de sabiduría, las enseñanzas y las vivencias, todo está ahí y es una fuente inagotable. Yo veo gente que te la ve con una Biblia, pero ese ni leer, presumo yo que ni leer sabe, y mucho menos interpretar. Si veíamos lo que daba el estudio que los niños
de 10 años, el 62% no saben interpretar ni un párrafo. Imagínate esos párrafos de la Biblia que son para interpretación y son metafóricos muchos. Bueno, el punto es que esos arzobispos dijeron que no, que sí, que la iglesia sí, pero la verdad es Monda y Lirón de César, no es lo mismo. La iglesia con López Rodríguez y ahora con Monseñor Osoria. Para los dominicanos, López Rodríguez se le paraba a los africanos, se le paraba a cualquiera ahí. Y este se pliega. Y bueno, había hasta informaciones ahí de cosas para familiares de ellos y esto. Y Agripino Núñez. Agripino no tendrá luces porque tú hasta hablando lo oías. Tío Agripino, como yo le digo, me otorgó 2 títulos de la Ucamaima. O sea, me entregó y yo lo conocí, duramos negociando, sentados en diálogo. Monseñor Arnaiz, ese sí era una persona encantadora, erudita, ese sí era una figura fina. Y esos escritos de Arnaiz, Agripino, el monseñor ni escribir posiblemente sabría, pero era una persona hábil, el mediador por excelencia aquí en el país. Decía Masalle que no lo ha invitado al diálogo, que entiende que eso es porque hay madurez y eso, que no se hace tan necesaria la iglesia, que ellos tienen capacidad de ponerse de acuerdo, pero que la iglesia, siempre que la inviten, con gusto mediará. Que no es lo mismo cuando la iglesia, cuando esos diálogos se hacían en la Ucamaima, yo recuerdo, nos salíamos de ahí negociando con Peña Gómez, el liderazgo político, ahí conocí yo a todas esas personas, de esa interacción y todo. Y con Monseñor Arnaiz, persona tremendamente encantadora. Entonces, que señalaba Masalles que la iglesia tiene un representante en el Consejo Económico y Social, que es el padre Manuel Ruiz, mi amigo Manuel, muy amigo mío, pero que es parte del órgano, pero no participa en el diálogo. Pero dígame usted si un Arnaiz o un Agripino que tenían una capacidad de mediación que era única y que es evidente que no existen ahora. Fue respecto a eso que me referí. Dice Masalles ya, y les clarificó a esos otros arzobispos su posición. Y con respecto a que si se necesita modificar la Constitución, Uchiola o Chilora, y los que andan por ahí sacando Altagracia, y los que andan por ahí sacando programitas del 95 de Leonel Fernández, oigan lo que dice Masalles, el Ministerio Público Independiente, de hecho lo hay, lo dice la Constitución, al artículo 170, de hecho lo hay. Lo que debería hacer es seguir tratando de que en la práctica funcione, porque tiene la autoridad para que continúe de esa manera. ¿Tener que hacer una reforma para esto? No sé, no. Masalles, no pueden decir que fue de la fuerza del pueblo, que fue Leonel, está en la Constitución. Ahora, usted quiere que sea independiente, que no se nombre a un Jean Alain, que no se nombre a un, como el que está en la Suprema Corte de Justicia, que es un político del PLD, del Comité Central, un Domínguez Brito, un Radamés Jiménez. Bueno, hay una propuesta de la Fuerza del Pueblo, dijo, pues vamos a hacer un acuerdo que en la ley del Código del Ministerio Público, algo así, la ley especial esa, el presidente pueda someter una terna extraída del personal de la carrera judicial, de la gente que ha estado por años ya, va 2, 20, 30 años en la carrera del Ministerio Público, en la carrera, gente de ahí de carrera, para que no aparezca un aparecido por ahí de político. Bueno, nadie está en desacuerdo con eso. Lo que se ha señalado es que no hay que modificar la Constitución para establecer lo que ya está establecido. ¿Vieron? Bocinitas. Entonces, esa es la realidad. Miren, otra información del mundo político. Bueno, es que ayer estaba el presidente con una comisión de ingenieros de la Armada norteamericana y el encargado de negocio porque se va a rehabilitar el puerto de Manzanillo. A mí lo que me extraña es que se hablan tantas cosas de que van a dinamizar la economía local, fortalecerá la seguridad nacional, específicamente en el combate del narcotráfico. ¿Qué tiene que ver con Puerto de Manzanillo con narcotráfico? Todo es por aquí, por Punta Iguodal, Caucedo, que es el gigantesco. Pues de verdad que estamos allá a 700, 650 millas de la Florida y que por ahí, pero no es por ahí, las lanchas rápidas vienen por aquí, por el sur.
y venían en helicóptero y en avionetas, y los tucanos han hecho que eso desaparezca. La Dirección de Control de Drogas ha cogido en lo que va de año 30 toneladas de diversas drogas al crimen organizado. O sea, tú me puedes decir que claro, que hay que hacer la Bahía de Manzanillo tiene un calado muy profundo y los americanos por eso no querían que los chinos se metieran ahí porque saben cómo son los chinos, iban a meter sus submarinos y sabrá Dios qué cosas por ahí. ¿Por qué? Y estamos ahí en el patio, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Entonces son los Estados Unidos los que van a controlar eso ahí, y que se haga un puerto, un hub, eso es importantísimo, gigantesco, porque nosotros el nearshoring, esa ventaja que tenemos, la tenemos que explotar. Eso es lo que yo siempre decía, pero ahora venirle a decir que eso va a permitir de que enfrentar la lucha contra la droga, no. Hay que lo que por ahí no se está mandando droga para Estados, para la Florida, no es por ahí, se mandan por aquí, por Higüey, con los viajes ilegales, pero bueno, que dice que los chinos, dice Teddy Hensen de la Asociación de Navieros, mientras los chinos están apostando en muchos lugares para poder tener inversiones y socios, donde ya los norteamericanos tenían influencia. ¿Qué fue lo que pasó? Ese affair. Dice, hemos visto inversiones chinas en Asia. Se invierte mucho dinero en puertos de contenedores y esos puertos en realidad no tienen ninguna clase de cliente que puedan utilizarlos y consecuentemente quiebran. Oigan esto. Y simplemente pasan a ser parte del patrimonio chino. Así se están haciendo de muchos activos e inversiones a nivel mundial. A ellos no les importa si eso produce rentabilidad, tiene un retorno, porque ellos garantizaron y pagaron la inversión y obviamente ejecutan el préstamo y se quedan con el patrimonio, un puerto, y lo tienen por intereses geopolíticos y estratégicos. Definitivamente China le está comiendo los caramelos y le ha comido los caramelos a los Estados Unidos, pero con el gobierno del presidente Biden hay un reenfoque de que van a invertir, mira el paquete de infraestructura, muchos miles de millones de billones de dólares, millones y millones de dólares, miles de millones para reestructurar, reparar, rehabilitar, modernizar la infraestructura productiva de los Estados Unidos, carreteras, muelles, acueductos, autopistas, puentes, hospitales, internet, energía, todo eso está en ese paquete. Entonces, la competencia va a ser feroz, importante, y está muy bien que nosotros nos ubiquemos en el carril de adentro. Nosotros no nos vamos a poner a pelear entre esos dos elefantes, nosotros somos una hormiguita. Sin embargo, nosotros tenemos un elefante que queda ahí al lado, a quien va a empezar a tener una cierta autarquía en la producción de muchos de los bienes que se consumen para que no le pase lo que le pasó ahora con la pandemia, ese tipo de bienes farmacéuticos. Entonces nosotros en Puerto Rico, les recuerdo de vez en cuando acá, llegó a ser una potencia farmacéutica. De hecho, esa capacidad de generación de Puerto Rico ya nosotros lo hemos alcanzado, porque Puerto Rico languideció desde hace 20, 30 años atrás. Se fueron para la China por la mano de obra y por las ventajas que tenían. Entonces nosotros podemos recuperar esa primacía que tenía Puerto Rico, adquirirlas nosotros. Ya nosotros hemos avanzado bastante con las zonas francas, ciertamente, pero ese es el enfoque que tiene que haber. Yo no veo nada malo con eso, son los americanos, están ahí, si nos van a ayudar a rehabilitar el puerto, será privado, presumo yo, pero y privado de intereses norteamericanos y geoestratégicos. Hay que estar claros en que así es la vida, así son las cosas, y hay una realidad geopolítica que no podemos obviar. Que si son unos militares de la Armada, no, es el Navy. Eso es el Navy, van a hacer lo que haya que hacer, ahí van a construir unos espigones, un muelle, como el multimodal Caucedo, de marca mayor, y hay espacio. Además, la ventaja, 650 millas de la Florida, y el que da adelante, da 2 veces, y el que llega primero, bebe agua limpia. Esos son refranes que son ciertos y que nosotros tenemos que aprovecharnos de la misma. Bueno,
COVID. Ayer había una alerta de esa predictora del Johns Hopkins. Salud Pública notificó 295 casos, no ha notificado muertes. El boletín 531 de Salud Pública nos dice que la positividad está en 9.08, ha ido subiendo la positividad. Entonces se procesaron 4.747 muestras, de las cuales 3.249 fueron por primera vez. Entonces ahí de nuevo viene mi curiosidad. Santo Domingo tiene 80 y pico % de vacunados y se registran, el Distrito Nacional, quiero decir, 77 casos nuevos. Y la provincia de Santo Domingo, que tiene como el 50% de vacunados, registra 70 casos. Y ayer 32, el otro 36. Hay algo que a mí no me cuadra. Se registraron 28 en Puerto Plata, 15 en Santiago y La Vega. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, ahora apareció una nueva variante, la variante Mu, porque se están usando las letras del alfabeto ese griego, qué sé yo. La lambda, la delta, la beta. Entonces, la variante Mu, una mutación que aparentemente neutraliza las vacunas. No, o sea, las vacunas no son efectivas. Se descubrió y ya usted sabe, éramos muchos y parió la abuela. Así que hay que mantenerse cuidándose para que verdaderamente no nos agarre confesado. Y pues de nuevo vuelvo y les digo, sin confesar que no nos agarre. Se ha registrado un ligero aumento en las últimas 4 semanas. Aquí dice que no está la variante Delta. Y en relación a las declaraciones de la especialista de rastreo y monitoreo, que hacía unas proyecciones de que vamos a tener alrededor de 3.000 casos por día a partir de octubre, tercera semana de octubre, y que a partir de la tercera semana de septiembre vamos a tener por encima de los 1.000 casos por día. Dice Salud Pública que esos modelos predictivos no siempre se cumplen. Esta farmacia mella, obviamente, pero ella hizo esas proyecciones y ha venido haciendo esas proyecciones en función de la realidad, de lo que se está viendo en otros países, de lo que estamos haciendo nosotros. Aquí los super spreaders, los eventos son repletos, los sitios no paran, ya los sitios de baile abrieron, todo el mundo está como que si ya no existiera COVID. Dice el doctor de la gente de Salud Pública que es bueno que se sepa que muy pocas proyecciones se cumplen, sobre todo en el campo de la economía de la salud. Bueno, ojalá, doctores. Yo lo único que sé es que donde yo estudié, ayer les decía, hay un refrán que dice que lo que se va a ver no se discute. Ojalá y sea así, que no todos los pronósticos se cumplen, pero ella no es, ni está inventando, ni es una neófita, ni una desorejada, ni nada, está alertando. Entonces decía la Asociación de Industriales de Santiago que algunos lugares en Santiago le están pidiendo su tarjeta verde para entrar, que estén vacunados por lo menos con una dosis, y debiera ser con las 2, a los sitios de baile, restaurantes y ese tipo de cosas. Decía el amigo Sandy Filpo que han sugerido que los centros nocturnos y otros establecimientos hagan lo mismo. Es que yo digo, es que ni siquiera tienen que ser, pero que hay dueños de lugares, propietarios, que la gente se molesta. Claro que se va a molestar, porque ven que eso es como un laborantismo. Ustedes no te van a entender que es por su bien, por el bien de los otros, por el bien de la comunidad. Entonces, ¿quién es que debe tomar la voz cantante? La autoridad. Son las autoridades que debieran haber ya, lo hemos dicho aquí, ¿por qué no se emite una directiva clara respecto a eso? Cuando un dueño de ese restaurante le pida a una persona, mire, muestre en la entrada, así mismo como muestra la cédula. Usted mayor de edad puede entrar, menor de edad, no, váyase para otro sitio. Sí, así es. Pero si la autoridad lo establece, entonces el dueño del restaurante, el dueño del lugar, no tiene problema con el parroquiano. ¿Por qué? Dice, no, pero no soy yo. Mira, la ley, la autoridad que lo ha determinado.
No tirarle eso a los dueños a motu propio, porque habrán dueños de restaurantes y lugares y bares que son conscientes y que le van a buscar el lado positivo a esa situación y lo van a proyectar como positivo. Ve, este es un sitio COVID free, por ejemplo. Aquí todo el que trabaja está vacunado y todo el que entra tiene que estar vacunado. Ah, entonces yo que soy, ya, pues yo puedo ir ahí, voy tranquilo, me quito mi mascarilla y me siento y disfruto mi momento. Pero hay otros dueños de restaurantes que lo que quiere es que esté el molote y el gentío, lo que le guste, lo que quiere cobrar y vender y hacer cuartos rápido. A él no le importa que se enfermen, que no se enfermen, pero lo que no sabe es que en el mediano plazo vienen y cierran todos los establecimientos y él de nuevo se va para el suelo. Pues cerrado, barco parado, no gana flete, no va a vender y va a tener costos, ¿no? Personal, luz, etcétera, etcétera, servicios. Entonces no es como dice la CIS, como dice mi amigo Sandy Filpo, que los lugares, los dueños de sitios, los propietarios, motu propio tengan que hacer eso. No, es la autoridad. Es salud pública, es el gobierno que tiene que establecer una directiva, como dijo el gobernador de Puerto Rico. Prohibido amarrar 2 o 3 lanchas y hacer teteo. Sabemos que de noche se están juntando. Todo eso prohibido. A las 12 de la noche cerrado, como aquí. Pero aquí esos cierres son, tú sabes. Ustedes saben, aquí nos conocemos todos. Pero con el estado de emergencia, no mataron uno en Salcedo. Al lado del destacamento, una fiesta ahí había. Y por aquí, por Sabana Perdida. ¿No se recuerdan? 2 muertos. Y a cada rato agarraban un teteo y un artista dando un concierto en un sitio y después venían las excusas y las explicaciones, que si no, que sí, que si era un cumpleaños, que si era que nada, está prohibido. Usted un DJ ahí que armó no sé qué lío. Entonces lo dejaron, de que le dieron una leccionadora, ejemplarizadora, sanción, qué sé yo. Ahí estaba haciendo otro lío por aquí, qué sé yo, si lo mina por ahí con uno de esos nombres que uno ni sabe quiénes son. Pero que los urbanos, eso es raro. Ah, porque no hay consecuencia. ¿Ustedes no recuerdan el caso de una persona que yo les comentaba en Vietnam? Llegó trabajaba en vuelos aéreos, no sé si era un aeromozo, qué sé yo, algo así. Llegó de Japón, se detectó que estaba contagiado, debió haber guardado la cuarentena los 14 días, cogió para un centro de internet, se juntó con un amigo en un café, contagió a una gente y le metieron 6 meses de prisión. Porque a burros, países con paquetes de burros como nosotros, gente que no obedece ni hace caso, usted entonces le aplica la pesada. Porque aquí es que es el problema. Ese es el problema. Aquí la gente no obedece. Entonces usted lo ayuda para que obedezcan, para que se motiven a obedecer. Cuando ellos vean que trancaron uno, y espérate, la cosa es con duro. Usted designe equipos que vayan en los bares y exijan que la gente tenga su tarjeta, pero ponga como restricción oficial que todo el que vaya a un bar y restaurante tiene que estar vacunado. Para que usted vea, no se lo deje a los propietarios. Como dice, algunos propietarios reconocieron que la medida molesta a clientes. Claro que lo va a molestar a desaprensivos, pero entonces para que no se molesten los clientes, usted lo publica, un decreto del presidente. Punto. Y que todo el mundo lo cumpla. Amigos, esto es Economía y Mercado. En breve volvemos con más.